Bueno, estamos de vuelta ya. Se nos acabó el tiempo de lo que es el receso. ¿Cómo estamos por allá, peregrino? ¿Ya listo? Todo bien, aquí listos. Bueno, adelante entonces, el tiempo es tuyo para que puedas compartir y proseguir en lo que es la exposición. Ok, gracias, profe. Bueno, pues aquí vamos a tener que correr un poquito ya por el tiempo, pero bueno, eh, pues aquí entramos al tema de que nos preguntaba el hermano también, ¿verdad? En el intermedio. ¿Quién es el todo? ¿Quién es este todo? Si bien aquí este Pablo está diciendo que a Israel, cuando dice Israel, le ha acontecido un endurecimiento en parte. Aquí está hablando obviamente de toda la nación del pueblo de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces aquí Pablo hace, vamos a decir, lo que Pablo ha venido haciendo en estos argumentos, siempre está haciendo hasta cierto punto una diferencia entre el pueblo de Israel, la situación del pueblo de Israel en cuanto a la salvación y la entrada de los gentiles. Y luego hablando también un poco de ese roce y de ese conflicto que había entre ellos. Entonces, ¿por qué Pablo está haciendo hasta cierto punto esta diferencia aquí? Porque él está explicando por separado en un sentido lo que está sucediendo con Israel, que es también el problema que tenían con la iglesia gentil en Roma, que ellos los veían como ya los rechazados, como ya los renegados, ya ustedes ya no, ahora somos nosotros. Entonces, Pablo, no, 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 déjenme explicarles qué es lo que está pasando con Israel. Entonces, por eso hace esta diferencia o esta separación, no porque sean dos grupos separados en sí, en el sentido de que sigan siendo dos grupos, sino que está explicando la situación de cada uno y al mismo tiempo en el olivo, la situación de los dos siendo parte del mismo olivo. Pero volvemos al punto ahora. Si aquí nosotros vemos que está hablando de toda la nación, pero hay que entender por qué ahora dice todo. Si está hablando de toda la nación, entonces también se podría argumentar de parte de los futuristas que si aquí está hablando de toda la nación, aquí está hablando también de un todo, ¿ok? Bueno, pero si aquí está hablando que hay un endurecimiento en parte, quiere decir, por lo que leemos también arriba, uh-huh, por lo que vamos a leer también acá arriba, uh, ajá, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Quiere decir que los demás fueron endurecidos, por lo tanto, en esta parte del texto, la parte endurecida tendría que quedar fuera, como dice Pablo, no porque nosotros lo estemos diciendo, deseando, decretando, sino porque así sucedieron las cosas, quedan por fuera, la parte endurecida, quedan como ramas desgajadas. Entonces, esa parte que fue endurecida quedaría fuera del todo, que es lo que Pablo viene explicando. Entonces, ¿quién sería todo? ¿Quién sería todo? Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a recordar ahora lo que hemos visto, lo que Pablo ha venido explicando desde el capítulo 9, donde Pablo nos va a decir que no todos los que descienden de Israel, de Jacob, ajá, son israelitas, ajá, no todos. Entonces Pablo va a explicar por qué no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y nos va a decir, a ver, así como en el Antiguo Testamento, para ser hijos de Abraham, no, nunca fue solamente por ser descendencia de Abraham, sino que tenía que ser por medio del hijo de la promesa. Por lo tanto, Ismael, como descendiente directo de Abraham, no contaba como descendencia. Para contar como descendencia tendrían que ser hijos de Isaac. Pero aquí nosotros vimos una situación, ajá, que como descendencia directa de Isaac es Esaú. Esaú es descendencia directa de Isaac y por ende descendencia de Abraham. Entonces, no por ser descendencia de Abraham,
es contado como hijo o como descendencia, ni siquiera por ser hijo de la promesa, ni por ser hijo de la promesa es contado como nación o como pueblo de Dios, porque aquí entra el tema de la elección entre Esaú y Jacob. Entonces Pablo dice, bueno, la elección fue por Jacob, entre los hijos de Isaac, entre Esaú y Jacob. Dios escogió a Jacob porque él quiso, no porque él fue bueno, él fue malo y él fue bueno. No, eso no tuvo ni tiene nada que ver, porque en ese sentido creo que ninguno fue bueno en ese sentido, ¿no? No hay, no hay un hombre justo. Entonces, pero de acuerdo al plan y al propósito de Dios y al propósito de la elección para que su propósito permaneciese, escoge a Jacob. Escoge a Jacob. Entonces, es el que viene a ser contado como pueblo. Viene a ser contado como pueblo. Entonces, ahora tenemos el tema acá de Abraham. Ahora dice Pablo, ¿qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto? Una vez llegado el Nuevo Pacto, ya Juan, el apóstol Juan, va a escribir en el capítulo 1, versos 12 y 13, que los hijos de Dios ya no son según la carne, ya no son según la voluntad humana, ni son hijos según la sangre. Entonces, ya el ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob ya no es suficiente para considerarse Israel, porque en el nuevo pacto, lo que fue Isaac y Jacob en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, esto era para pertenecer al pueblo, para pertenecer al pacto. Bueno, dentro del nuevo pacto, dice Pablo, ahora es Cristo. Cristo es el hijo de la promesa, Cristo es la simiente en donde serían benditas todas las naciones y Cristo es la elección de Dios. Por lo tanto, aunque sean descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, tienen que creer en Cristo y eso no lo habla en Romanos capítulo 3. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Dios es uno y él ha decidido salvar por la fe a los judíos y por la fe a los gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tanto para unos como para otros es por medio de Cristo. Entonces, el creer en Cristo, eso quiere decir que somos hijos de la promesa, según Gálatas capítulo 4, allá donde habla del tema de Agar y Sara, ¿ok? Entonces, ser de la fe de Cristo, según Gálatas también 3:29, somos descendencia de Abraham por la fe, ¿ok? No de una manera carnal ni sanguínea, porque eso en el nuevo pacto ya no es indispensable y ya no es importante. Lo importante ahora en el nuevo pacto es la fe en Cristo. Y por la fe en Cristo, entonces uno viene a ser pueblo, ajá, y por ende, hablando de los israelitas, los que son contados como Israel son los que han creído en Cristo, son los que son contados ahora como Israel. Y aquí es donde se cumple. Ahora, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ¿quiénes son los que son ahora contados como israelitas? Los que son de la fe de Cristo. Los que son de la fe de Cristo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver esto. Aquí nosotros tenemos, ok, a todo Israel. Aquí tenemos al Israel incrédulo. Acá tenemos al que creyó. Los que creyeron lo alcanzaron. Este es el remanente que están en Cristo y están dentro del nuevo pacto. En este sentido, todos los que descienden de Israel, ok, permítanme. Ok, todos los que descienden de Israel no son Israel, sino en ese sentido ahora los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa dentro del nuevo pacto son los creyentes en Cristo, hablando de israelitas. Vamos a hablar de israelitas, ok. Entonces, estos israelitas son contados ahora como Israel. En este sentido, los incrédulos para Dios dejan de ser Israel. Los incrédulos dejan de ser Israel e Israel ahora para Dios viene a ser el remanente.
Y estos de aquí ahora son contados como las hojas desgajadas, como los endurecidos, como los que no alcanzaron, lo que sí alcanzaron, los del remanente, los escogidos por gracia. Entonces estos ya no son contados como Israel. Que la puerta está abierta para llegar al remanente, claro. ¿Cuándo? Cuando ellos dejen su incredulidad y vengan a la fe de Cristo, vienen a ser otra vez parte de Israel. Están fuera de Israel. Para poder ser Israel tienen que venir a Cristo. Tienen que venir a Cristo, no hay de otra. Para ser Israel tienen. Ahora, si hoy día los conocemos como Israel, aquí en un plano terrenal, en un plano político, ese es otro tema. Para Dios, su Israel son los creyentes en Cristo, los israelitas creyentes en Cristo, el Israel de Dios. Por otro lado, hablando aquí el tema de entre Israel y los gentiles, hablando el tema de Israel de los, ahora aquí nosotros tenemos al remanente ya en Cristo, ¿ok? Ya en Cristo. Tenemos al remanente que ya está en Cristo, que sería este. Acá tenemos a los gentiles que llegaron. Este cuadro representa el nuevo pacto, representa la fe en Cristo. Estamos dentro, estamos en la fe, estamos en el nuevo pacto, estamos en Cristo, estamos en la salvación. Entonces, ya estando dentro del nuevo pacto, lo que Pablo está explicando es entre judíos y gentiles, los que están fuera, por qué unos sí entran y otros se quedan fuera, y en cuanto a los gentiles, pues los que crean llegan aquí. Bueno, ya en las otras cartas de Pablo nosotros vamos a ver que ya estando dentro del nuevo pacto, dentro del nuevo pacto, ya no hay diferencia entre unos y otros. Dentro del nuevo pacto, tanto los israelitas creyentes o el Israel de Dios creyente, junto con los gentiles creyentes, ahora todos constituimos el pueblo de Dios, constituimos la iglesia, constituimos la novia de Cristo, constituimos el cuerpo de Cristo. En este sentido, nosotros venimos a ser ahora parte de ese pueblo conocido como Israel. Israel deja de ser el Israel étnico, Israel ahora viene a tomar la realidad que es Cristo. Cristo es el Israel de Dios y por ser de Cristo, ahora entonces todos estos contamos como el Israel de Dios, ya en el plano, vamos a decirlo, teológico, ¿no? Y espiritual en este sentido. Así que cuando nosotros regresamos a la Escritura y nosotros vemos que aquí se habla de un todo y acá se habla de una parte endurecida, es como que si este endurecido en algún momento fuera a ser salvo. Bueno, eso podría entenderse y eso podrían argumentar los futuristas. El tema es que por este texto se va a anular lo que se viene hablando, no solo desde Romanos 9, ya vimos que desde Isaías, que desde 100 años antes con el tema de Elías y los 7,000 hombres que no doblaron su rodilla ante Baal, ya se viene anunciando, se viene hablando del remanente. Cuando el Señor envía al siervo en Isaías 49, dice que Él viene a restaurar el remanente de Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que cambiar todo el relato bíblico por un texto bíblico? Todo el relato bíblico del Antiguo Testamento, lo que se viene hablando en el Nuevo Testamento, porque ahora yo quiero entender este texto de una manera diferente, es como si desapareciera todo lo que la Biblia dice y ahora solamente me enfoco en lo que yo entiendo de este texto. Este texto yo tengo que llevarlo a lo que la Biblia dice para ver si lo que yo estoy entendiendo en este texto es coherente con el relato bíblico. Si el relato bíblico me está diciendo que no todo Israel va a ser salvo o ha sido salvo a través de la historia,
¿por qué ahora yo voy a creer que en un futuro sí va a ser salvo? Si este futuro ya vimos que va a depender un poco o un mucho de lo que yo entienda de cuándo se llevó a cabo el nuevo pacto. Así que lo que Pablo nos está diciendo en el texto, que Israel está endurecido en parte, no todos, porque hay un remanente que creyó. Bueno, cuando ahora nos va a hablar de Israel, podríamos decir, podríamos decir, y esto es debatible, ok, podríamos decir que este Israel que está hablando que va a ser salvo es el Israel que entre al nuevo pacto. Pero la Biblia nos ha enseñado, toda la Biblia, que nunca, toda la etnia como tal, ha llegado a un punto, por decir, de entender que todos en su totalidad han sido salvos en algún punto de la historia. No lo hay. Y aquí el texto tampoco lo está diciendo. Entonces, este todo, y si este Israel salvo es el que cuenta como Israel para Dios, bueno, dentro del endurecido, bueno, los que crean van a tener que llegar a la salvación. Y una vez que lleguen a la salvación, van a ser parte otra vez del Israel de Dios. Y este Israel de Dios, obviamente, todos los que crean y lleguen a la salvación son contados como el todo. Son contados como el todo. Recordemos que eso ya también lo hemos hablado. Ajá. Que si este es toda la nación de Israel, unos endurecidos y otros salvos por la fe, para Dios, ¿cuál es el todo? Para Dios, ¿quién es Israel? Ya nos dijo Pablo que Israel es el que está en Cristo, los hijos de la promesa. Entonces, cuando hoy hablamos de salvación de Israel, estamos hablando de los que están aquí, no de los que están acá. Los que están acá tienen posibilidad, pero no son. Tienen posibilidad, pero no son. Entonces, hasta que no crean y lleguen, entonces vienen a ser. Pero el tema que la Biblia nunca nos ha enseñado que todos estos van a llegar aquí. La Biblia no lo ha enseñado. ¿Por qué lo va a decir que eso va a suceder en el día final? Cuando toda la historia bíblica, incluso desde el Génesis, nos viene diciendo que nunca ha sido así. Entonces, no hay razón, hermanos, no hay razón para querer entender que este todo tiene que ver con la etnia. Este todo ya tendría que ver con la fe del Israel salvo. Y este Israel salvo, si bien cuando el Señor viene, en el nuevo pacto, por lo menos yo entiendo que Jesucristo murió por todos, por todo el mundo. Hay quienes van a creer que solamente fue una expiación limitada, que sería respetable, pero el nuevo pacto, y en este sentido, hablando de Israel, vamos a ponerlo como Israel para no entrar en conflictos. Cuando Jesucristo muere, muere por todo Israel, muere por todo Israel, pero muchos se endurecieron. Una parte creyó. La parte que creyó es la que es contada ahora como Israel, porque ahora son salvos por medio de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque creyeron en aquel libertador que vino a apartar de Jacob la impiedad. Dice, no, pero es que Jesucristo todavía eso no ha sucedido porque vemos a Israel que son unos impíos, que son unos pecadores. Entonces, Él en realidad no ha quitado la impiedad. A ver, ellos lo que quieren ver es que todo Israel, esa es la realidad, se convierta en este sentido, pero es que volvemos a lo mismo, la Biblia nunca ha enseñado eso. Así que este libertador que vino,
que vino a vencer el pecado, que eso no lo habla también todo el Nuevo Testamento. Nos vamos allá a Tesalonicenses también. Nos vamos a Romanos 6, donde habla también que venció al pecado, venció a la muerte, ¿ok? Entonces, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo murió y resucitó, porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Porque una vez que hay remisión de pecados, ya no hay memoria de estos. Entonces, en ese momento de sacrificio es cuando el Señor quita el pecado. Obviamente que ese pecado vamos a decirlo, a desaparecer, por decirlo así como quieren verlo, solamente en aquellos que crean. Solamente en aquellos que crean. Por lo tanto, todo no se puede referir al a todo el Israel que está también endurecido. Ahora, ¿por qué está hablando aquí de toda la nación? Y aquí entonces ya nos estaría haciendo una separación. Bueno, si bien el Señor vino y dentro del nuevo pacto Él murió por todo Israel, pues ya leímos que no todos creyeron, que no todos lo alcanzaron, por lo tanto, todo no pueden ser étnicamente todo Israel. No puede ser, lógicamente, sentido común y bíblicamente no puede ser. Arribita viene el texto donde dice que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron. Ahora, ¿por qué puede hacer Pablo, vamos a decir, tan rápido en un mismo, de un texto a otro, una diferencia? Bueno, porque esta diferencia ya no la hizo Pablo aquí en el mismo capítulo 11 al principio. Ya no lo hizo Pablo aquí al principio. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No lo desechó, hablando de toda la nación, rebelde y contradictoria. No la desechó. Y tanto no la desechó, pero esto no quiere decir que todos son salvos o que todos siguen siendo el pueblo de Dios, porque aquí más abajo nos va a decir, así también aún este tiempo ha quedado un remanente. Acá nos dice que Dios no desechó a todo el pueblo, a toda la nación, pero aquí nos va a decir que si bien dentro de esa nación endurecida, Dios se guardó un remanente. Sería el mismo concepto que nosotros encontramos aquí. Sería el mismo concepto que nosotros encontremos aquí, ¿ok? De toda la nación, ¿ok? Endurecida en parte, pues Dios se guardó un remanente. Y este remanente se tiene que contar como todo el Israel. De la misma manera, acá arriba, este remanente, así también en este tiempo ha quedado un remanente. Bueno, pues este remanente tiene que contar como todo el Israel para Dios, no los desgajados, no los endurecidos, que si bien volvemos a lo mismo, cuando algunos de ellos se arrepientan, poderoso es Dios para volverlos a injertar, pero eso no quiere decir que serán todos, sino que se irán convirtiendo paulatinamente. Así que este remanente cuenta como el todo para Dios. Este es Israel. Este es Israel. Ya no es este de acá arriba. Este de acá arriba. Si bien Dios no lo desechó, ¿por qué? Porque Dios les cumplió sus promesas, les cumplió el pacto, por eso es que Dios no los desechó. Pero como ellos no creyeron, bueno, entonces solamente creyó un remanente y este remanente es el que es contado como el todo Israel. Así que bueno, pasemos rápidamente a otro punto para terminar. Todavía hay tantas cosas que decir aquí, hermanos, ¿eh? Hay muchas cosas todavía que decir. Así que bueno, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos de Dios por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, yo creo que los otros textos ya se entenderían de acuerdo a lo que leímos aquí arriba. Víctor, Así que vamos a explicar un poquito estos textos de aquí. Sí, Víctor, profe. yo creo que tenemos hasta la 1 con todo y preguntas. O sea, la una de usted hasta las dos de aquí.
hasta las 2 tuyas, ajá. Y Ah, ok. para que tengas una media hora todavía para seguir explicando y y digamos dejamos una última media hora para preguntas y respuestas. Ok. Bueno, Ok, perfecto. Gracias, profe. Ya me tranquilicé. Mi corazón estaba a 1000 por hora. Ok. Bueno, entonces como conclusión, hermanos, entonces vamos a hacer una pequeña conclusión de estos textos que acabamos de leer, que sería el 25, 26 y 27. Ujú. Entonces, ha acontecido este endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Bueno, ya vimos que esta plenitud de los gentiles no puede ser, no puede ser en la segunda venida de Cristo, porque en el milenio todavía va a haber gentiles creyendo. Entonces, ¿en qué punto vamos a poner la plenitud de los gentiles? Pero en el milenio se supone que ya, según los futuristas, todo Israel tendría que estar ya regenerado, perdonado y reinando con Cristo desde Jerusalén. Pero el texto nos está diciendo que, de acuerdo a la interpretación futurista, que eso no podría suceder solamente hasta después que entre el último de los gentiles. Y como en el milenio van a seguir entrando, pues ahí tenemos un conflicto en cuanto a la interpretación futurista. Por otro lado, tenemos también el tema de que los futuristas entienden que Pablo está profetizando con al citar a Isaías y a Jeremías. Pablo no está profetizando. Cuando nosotros leímos en Hechos capítulo 15, cuando Santiago da la resolución, Santiago tampoco está profetizando, Santiago está citando al profeta y decir, pues precisamente eso que dijo el profeta se está cumpliendo con la llegada de los gentiles. Bueno, en el capítulo 9, donde Pablo habla de Oseas, tampoco Pablo está profetizando, sino que Pablo está diciendo, pues esto que dijo Oseas se está cumpliendo no solamente al recibirnos Dios a los judíos, sino también a los gentiles, de la manera que escribió Oseas. ¡Pum! Escribe lo que Oseas escribió en futuro, pero Pablo dice, eso es lo que está aconteciendo ahorita. Cuando nos vamos a Romanos capítulo 10, y Pablo va a citar a Moisés, y después va a citar a Isaías, una en futuro y una en presente, en pasado, la de Isaías en pasado, en capítulo 10, bueno, pues tanto la que está en futuro como la que está en pasado, Pablo está diciendo, esto es lo que está haciendo Dios ahora. Está provocando a celos al pueblo de Israel con la entrada de los gentiles. Y eso está sucediendo ahorita. Bueno, llegamos al capítulo 11 y aquí toda esa interpretación se fue a la basura porque en el capítulo 11 esto tiene que ser futuro. Esto tiene que ser futuro, ¿no? Tenemos que seguir la misma línea coherente que se viene llevando, y no solo por Pablo, sino por los demás apóstoles, de que Pablo está citando esto como que esto se está cumpliendo ahorita, porque lo del olivo no es algo que se va a cumplir en el futuro, lo del olivo se estaba cumpliendo en ese momento, y es el relato que tenemos enseguida al llegar a estos pasajes. Así que de esa manera que están llegando los israelitas al olivo, están siendo salvos. ¿Por qué? Porque Dios se los prometió por medio de un nuevo pacto. ¿O de qué manera están llegando a la salvación? De la manera que Dios les prometió y les cumplió el nuevo pacto. Por lo tanto, este todo no puede ser toda la etnia israelita. En ese sentido, ¿que es debatible? Sí, pero es que no da para entender que pueda ser este todo, porque el mismo futurista te va a decir que este todo no es todo, sino solamente el pequeño remanente que quede vivo y que esté vivo el día en que el Señor venga por la iglesia y después de 7 años regrese para convertir a todo Israel. Así que ellos mismos usan la palabra todo, pero cuando uno les pide la explicación te van a decir, bueno, es que ese todo solamente es el pequeño grupo que va a estar vivo, entonces no es todo, y nos quitamos de problemas. Pero bíblicamente hay una respuesta, ¿no? Y ahí está. Así que bueno, pasamos entonces al texto siguiente. Permítanme un segundo.
Perdón. Bueno, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Esto ya lo vimos también arriba, pero en cuanto a la elección, aquí entraríamos en este texto, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y eso, obviamente, tampoco Pablo se lo está sacando de la bolsa, porque eso está desde el Antiguo Testamento. Ajá, allá el mismo Moisés también creo que es el que se los dice también, que ellos no son amados, ajá, vamos a decirlo, por sí mismos, sino por causa del amor que Dios le tiene a los padres. Por causa del amor que le tuvo a Abraham, Isaac y Jacob, es por eso que Dios también extiende su amor hacia la descendencia de ellos, hacia la descendencia de los padres. Entonces, por causa de los padres, son amados. Dios les hace promesas. A Abraham se la ratifica, a Isaac se la ratifica, a Jacob, y Dios la cumple, ajá, al resto del pueblo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, cuando hablamos de los dones, la palabra que vamos a encontrar aquí es carisma, que es una dádiva, en este caso divina, es decir, liberación. Cuando hablamos de los dones, podríamos hablar de la liberación de Egipto, ¿ok? Una liberación de peligro o pasión de peligro en cuanto también a Egipto, en cuanto a sus enemigos, específicamente una concesión espiritual. Una concesión espiritual es, en este caso, no tomarles en cuenta, en ese sentido, toda la transgresión que han hecho, al grado de que, aun siendo un pueblo rebelde y contradictor, Dios les concede y les cumple todas las promesas. Así que es decir, subjetivo, una calificación religiosa, subjetiva, facultad milagrosa. Bueno, en el tema de los dones. Ahora, el llamamiento, klesis, de una forma más corta, es una invitación, figuradamente, una vocación, estado en que fue llamado un llamamiento. Bueno, pues este llamamiento y estos dones, Dios se los promete desde los padres, ¿ok? Desde los padres. ¿Por qué son irrevocables? Porque Dios se los prometió a Abraham, y recordemos que el pacto que Dios hace con Abraham no es condicional. Entonces, es Dios el que se compromete a llevar a cabo el pacto. Sin la intervención de lo que haga o deje de hacer Abraham, Dios lleva a cabo el pacto. Cuando dice irrevocable, quiere decir que Dios no se arrepiente de lo que prometió, Dios no se arrepiente de lo que dijo, Dios no se arrepiente de llevarlo a cabo. En cuanto a la liberación que le prometió a los padres, a este Abraham: ten por cierto que tu descendencia va a ser esclava en una nación por 400 años, pero yo juzgaré también a esa nación. Bueno, en cuanto a la liberación, en cuanto a los dones, Dios lo cumple. Dios no deja de cumplir por la rebeldía del pueblo, porque Dios lo prometió y en su palabra Él lo cumplió. El llamamiento también vemos que es el pueblo que Dios escogió. Vemos ese llamamiento que Dios también hace al pueblo de Israel, en este caso en cuanto también a la elección. Bueno, por eso son irrevocables, porque Dios lo prometió, Dios lo llevó a cabo. Este texto, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, es prácticamente lo mismo que decir: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Romanos 11:1, y más adelante creo que es en el 11:11 donde va a decir: ¿acaso ha tropezado Israel para que cayese? Es prácticamente lo mismo. ¿Será que Dios dejó de cumplirles sus promesas? ¿Será que Dios dejó de cumplirles lo que les había prometido? ¿Será que Dios dejó de cumplir el nuevo pacto que les había prometido? Bueno, Dios no dejó de cumplir. Y eso nosotros ya lo vimos, y de eso estuvo hablando un poquito el profe en el intermedio, del cumplimiento de las cosas. Nosotros vamos a ver en Romanos capítulo 3, verso 3, donde recordemos que ya lo vimos, donde dice: por la infidelidad de ellos, ¿será que es nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Romanos 9:6, Pablo ya va a afirmar de una manera rotunda: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
no que la palabra de Dios haya fallado. Así que no hay nada de que Cristo vino y quedó inconclusa la obra, porque después en Juan capítulo 4, Juan capítulo 17, verso 4, vamos a ver en la oración sacerdotal que hace nuestro Señor diciendo: Señor, yo he cumplido la obra que me diste que hiciera, he cumplido. Después en la cruz, como lo mencionó aquí el profe y la hermana, cuando el Señor dice en el mismo Juan capítulo 19, cuando es crucificado, que dice que como el Señor ya sabía que toda la escritura ya se había cumplido, para que se terminase de cumplir, dijo: tengo sed. Una vez que eso sucedió, dijo: consumado es. Después, el texto que mencionó también el profe, Lucas 24:44, cuando el Señor le dice a sus discípulos, porque era necesario que se cumpliese todo, que se cumpliese, no que se vaya a cumplir, sino que se cumpliese tiempo pasado, que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en los salmos, en los profetas y en la ley de Moisés. Entonces vemos que es una obra completa que Dios llevó a cabo. Por eso es que vemos aquí que Dios no se arrepintió. Esta palabra irrevocable quiere decir que Dios no se arrepintió, no se arrepiente de lo que le dio a Israel. Se lo cumplió. El problema, volvemos a lo mismo, el problema siempre va a ser que no todos creyeron. No todos creyeron. Así que, por eso que en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios llevó hasta el final su plan, su propósito y el cumplimiento de todas las promesas a los padres y a la nación de Israel en Cristo Jesús, pero dice la Escritura que solamente los elegidos o el remanente escogido por gracia es el que lo alcanzó. En Romanos 9:32 también vamos a ver que Pablo dice, ahora hablando de Israel y los gentiles, vamos a leerlo. Esto está interesante también. Ahora hablando entre Israel y los gentiles, aquí ya no es, vamos a decir, Israel puro, por decirlo, sino que nos vamos ahora, vámonos al 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, aquí hablando Israel versus gentiles, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Bueno, nos regresamos a Romanos 11 y nos vamos aquí arribita otra vez. Aquí. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Bueno, volvemos a ver que no todos alcanzan, ¿ok? Sino solamente los que fueron escogidos en este sentido. Los que creyeron, los que son escogidos en Cristo. Entonces, nos vamos para acá abajo. Ahora, ese llamamiento, ahora otra cosa interesante, este llamamiento que Dios le hace al pueblo de Israel, si nosotros recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, este llamamiento y esta invitación que Dios le hace al pueblo de Israel, el mismo Señor va a decir que ellos no quisieron atender al llamado de Dios. Por lo tanto, los que fueron invitados a la gran cena y a las bodas, dice, no eran dignos de participar de ellas. Por lo tanto, se quedan por fuera y voy a ir a traer nuevos invitados para la cena y voy a traer nuevos invitados para las bodas. También lo vamos a ver en el tema de los labradores malvados, el llamamiento que Dios le da al pueblo de Israel, pero al no dar su fruto, al matar a los profetas y al matar al hijo, viene el padre en el año 70, destruye la viña y le da el reino a otro pueblo para que este pueblo sí lleve su fruto. Entonces, hermanos, por todos lados estamos viendo que nunca fue a toda la etnia completa,
y siempre estamos viendo que Dios cumple su palabra, sus promesas. Porque en todo caso, hubiese dicho el Señor, bueno, como ellos no quisieron atender a las bodas, no quisieron atender a la cena, pues vamos a posponer la fecha, porque yo voy a buscar la manera que ellos lleguen. Pero esto me va a llevar como 2000 años, así que mientras, pues vamos a ir invitando a algunos gentiles que vayan pasando por ahí, pero las bodas o la cena, vamos a posponerla 2000 años hasta que Israel pues quiera entrar, ¿no? Porque ellos eran los invitados y no quisieron. Entonces, como no me resultó mi boda y no me resultó mi cena, tengo que posponerlas. No, el Señor no dijo eso. Dijo, la boda va porque va, las bodas van porque van, así que si estos que fueron invitados no quisieron atender, pues se me van y me traen a todos los que encuentren, a los cojos, a los ciegos, a los hambrientos, a los mancos, a todos me los traen a las bodas, pero esto se celebra porque se celebra. Y yo lo cumplo porque lo cumplo y lo cumplo porque es mi palabra. Entonces, ¿en dónde queda el tema de que Cristo no cumplió y por eso tiene que regresar? Es por eso Dios cumplió la cena, la cumplió, porque Él no se arrepintió. Dios cumplió las bodas, las cumplió, ¿por qué? Porque Él no se arrepintió. Dios cumplió el nuevo pacto, lo cumplió. ¿Se los prometió? ¿Los llamó? Sí. ¿Se arrepintió de ello? No. Pero muchos de ellos no quisieron atender. Pero Dios dijo, pues yo llevo mi plan porque lo llevo y el que quiera, que venga, y el que no, pues que se quede por fuera. Y así sucedió y así sigue sucediendo. Así que bueno, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, hablándole a los gentiles, ustedes como en otro tiempo eran también desobedientes a Dios, de la misma manera, así como ustedes eran desobedientes, pero ahora ustedes han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Recordemos de que esto de que han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, no se trata de que la misericordia que Dios le da a los gentiles es a causa de la incredulidad de Israel o de la desobediencia de Israel, no es la causa, sino es el cómo Dios lleva a cabo lo que Dios se propuso desde el principio, desde decirle a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, la salvación de los gentiles ya estaba, vamos a decirlo, decretada desde antes que Israel existiera. Entonces, por otro lado, también nosotros vemos que esto es el provocarles a celos. ¿De qué manera Dios provocaría a celos al pueblo de Israel? Pues esta sería la forma, la manera, y de esta manera Dios llevaría a cabo este plan y este propósito de provocar a celos a Israel. Pues ustedes han llegado a un punto que tienen una jactancia muy grande por ser el pueblo escogido, elegido, pues ahora a un pueblo que se le dijo que no es pueblo, yo lo hago pueblo, y a la que se le dijo no amada, ustedes va a ser mi amada, y de esta manera Israel se va a sentir, ¿y por qué ellos? Si nosotros somos los buenos, nosotros somos la descendencia de Abraham. Bueno, pues de esta manera es que Dios está llevando a cabo lo que Él se propuso. Así que no es la desobediencia o la incredulidad de Israel la causa por qué Dios abre la puerta a los gentiles, que muchas veces así lo han querido proponer. Como Dios falló con Israel, tuvo que inventarse el plan B y el paréntesis para darle oportunidad a los gentiles. No, ya en Gálatas 3 nos va a decir que la escritura nos anunciaba previamente que los gentiles alcanzarían la salvación, que era un, un misterio que no se había dado a conocer en otro tiempo a los padres. Nos va a hablar Efesios capítulo 3 y Colosenses capítulo 1. Así que bueno, así que así también estos, hablando de Israel, ahora han sido desobedientes, así como ustedes fueron desobedientes, bueno, pues estos ahora también han sido desobedientes para que la misericordia concedida a vosotros, para que la misericordia que Dios les ha dado a ustedes también, porque eran desobedientes, pues también se le dé
a ellos también que han sido desobedientes. Así que tanto a ustedes que han sido desobedientes y a ellos que han sido desobedientes, Dios les da su misericordia para que entonces todos puedan llegar a la salvación, como lo leemos en Romanos capítulo 3. Volvemos otra vez, capítulo 3, donde nos va a decir que ya no hay diferencia entre judío y griego, porque todos han pecado, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios ha decidido salvar a unos por la fe y a los otros por la fe de la misma manera, sin hacer diferencia. Entonces, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, hablando de israelitas y hablando de gentiles, lo que nos acaba de decir en los textos, en los dos textos de arriba. A todos nos sujetó en desobediencia para entonces extender su misericordia a todos, israelitas y gentiles. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y nosotros aquí batallando, queriendo entender y comprender, pero cuán inescrutables, insondeables son sus caminos profundos, misterios, cosas que solamente Dios entiende. Nosotros somos muy limitados. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dijo, mira, así haz las cosas? ¿O te conviene mejor hacerlas de esta manera? No, ¿sabes qué? Mejor te convendría. ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que ahora él se sienta obligado a cumplir? ¿Quién le dio al primero para que ahora él se sienta obligado a que tiene que pagarle? Porque también eso nos hace ver que como Dios no le cumplió, bueno, es que el pacto que también hizo Dios con Israel, ese fue un condicional. Si ustedes escuchan mi voz y obedecen mi pacto, entonces ustedes serán, pero condicional. ¿Y en qué no tardaron ni un mes en quebrantar el pacto allá en el Sinaí? Pero ahora nos vienen a decir que Dios está súper comprometido y que no puede fallarle a Israel, por eso tiene que venir y cumplir. Hermanos, por favor, ¿de dónde? ¿De dónde sacamos eso cuando la Biblia nos dice lo contrario? Un pacto condicional. Y aún así, en su misericordia y en el amor y por el amor a los padres, Dios les entregó la tierra prometida, porque eso se lo prometió a Abraham cuando ellos habían quebrantado el pacto ahí mismo en el Sinaí, cuando ellos fueron incrédulos con el tema de los espías y luego todo el pueblo. Pues Dios aún así les entrega la tierra prometida, porque esa promesa Dios no se las hizo a ellos en primera instancia, sino a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y por causa de los padres, Dios introduce al pueblo de Israel. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Así que hermanos, pues aquí damos por terminado nuestro estudio de Israelología en la carta a los Romanos del capítulo 9 al capítulo 11, que es un mismo relato, que es el mismo tema que Pablo viene desarrollando, que pasó con Israel y la fidelidad de Dios hacia Israel, ¿ok? La fidelidad de Dios a su misma palabra, de que Dios la llevó a cabo, de que Dios la cumplió, pero que fue Israel el que no quiso atender a ese llamado, ¿no? Así que le doy las gracias a todos los hermanos que hasta aquí nos acompañaron, que hasta aquí, vamos a decirlo, han sido fieles y les agradezco mucho. Me he sentido muy bien, me he sentido muy tranquilo y muy contento de estar aquí con todos ustedes y de participar
en este trabajo que está haciendo el profe, de tener este instituto virtual para poder instruir a todos los hermanos que tienen ese deseo de conocer y de servir y de obedecer a Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Así que aquí le pasamos el tiempo al profe y ahora sí, profe, yo le agradezco también a usted por esta consideración y espero que esto pueda ser de bendición para los hermanos. Muchas gracias. Gracias, peregrino. Pero todavía faltan las últimas preguntas, ¿verdad? Claro que sí. Y comentarios. Y aquí se va a poner bueno porque ya llegaron más hermanos y hermanas. Bueno, a Ok. ver quién levanta la mano de primero con alguna pregunta o comentario sobre esta segunda parte que cubrimos. ¿Todo bien por allá? Yo creo que les quedó claro. Es lo que yo estaba pensando. Dije, bueno, espero que les haya quedado claro. Bueno, aquí viene la hermana Yolaide con la pregunta. Adelante, hermana Yolaide, abre su micrófono. Bendiciones, hermanos. Una vez más, muchas gracias por su excelente disposición para defender el Evangelio verdadero de Cristo Jesús. Amén. Me llamaba la atención, hermanos, quería hacer un pequeño comentario con respecto a esta parte que usted explicaba sobre que Dios escogió a Jacobo, porque mucha gente cuando habla de esta parte, esta porción de la Escritura, colocan, o sea, más que todo, esta parte de estos hermanos que creen que Dios escoge tanto para salvación como para desechar a la humanidad, porque así, por capricho, ¿no? Entonces, yo estuve estudiando esa porción y veo que cuando se dice que a Jacobo amé y a Saúl, lo que dice allí, ¿verdad? Pero cuando vamos al Viejo Testamento, se dice que en la profecía que le da a la mamá de Jacobo, o sea, de los gemelos, se dice que Esaú iba a ser siervo de Jacobo, pero en ningún momento Dios está diciendo que iba a desechar a Esaú. O sea, que no, como si a uno lo estoy condenando a que se pierda y al otro lo estoy salvando de antemano. No, simplemente yo lo que veo allí es que Dios iba a traer la simiente la simiente de Cristo a través de Jacobo, y que el otro le iba a servir. Ahora, conocemos lo que pasó después, ¿no? Que él vendió su primogenitura, desechó lo que Dios le había dado, etcétera, etcétera. Quería hacer ese comentario porque yo no puedo jamás ver allí que Dios esté desechando desde antes que el hombre haga bien o mal, sino más bien las consecuencias de nuestros actos son las que traen, pues, el, digamos, la reprensión, el castigo, lo que nosotros mismos nos traemos encima por no seguir a Cristo, sobre todo por no obedecer al llamado de creer en Él por fe, ¿no? Quería comentar eso. No sé si usted lo ve así también, hermano. Adelante, hermano Víctor. Sí, ok. Así es, hermana. Este tema se ha tomado precisamente pues para querer validar, ¿no? El tema de por decir, de la predestinación o de ¿cómo le llaman también? De la expiación limitada. Eh, entonces, el texto pues no está enseñando nada de eso. El relato de Pablo es con relación a la elección del pueblo de Dios. Esa elección en ningún momento nos dice que es una predestinación eterna. Y bueno, después
desde que el Señor le dice a Rebeca, le dice, no le dice dos niños, dos personas, dice dos naciones hay en tu vientre. Ujú. Dos naciones hay en tu vientre. Entonces, cuando Pablo trae este tema y cuando dice a Esaú a Jacob amé y a Esaú aborrecí, también se toma como si fuese muy personal, pero cuando nosotros vamos al texto que está citando Pablo, está citando a Malaquías y, y dice que el pueblo le dice a Dios, todavía se atrevían a reclamarle a Dios y dice, pero a ver, ¿cómo es que tú nos has amado? Hablando como en este sentido la nación completa. ¿Cómo es que tú nos has amado? Ah, pues, ¿por qué? Porque a Israel amé y a Esaú aborrecí. Cuando habla de Israel, habla de la nación. Cuando habla de Esaú, habla de Edom, en este sentido de su nación. Así que, pues sí, de alguna manera sí lo quieren interpretar y de hecho en estos días he estado por ahí investigando un poquito acerca de los argumentos de esta postura y bueno, por ahí yo no sé, a veces uno quisiera hacer algún programa para tocar algunos puntos, pero tienen su postura, tienen su por qué llegan a esas conclusiones, pero si somos fieles al texto, a veces me parece que es muy difícil realmente y no sé por qué llegar a ese tipo de conclusiones. Sí, si me permite hacer un breve comentario a hermana Yolaide. Am, bueno, el texto sí dice en una parte, am, como lo leyó bien en aquella ocasión cuando lo estudiamos el hermano Víctor, dijo, porque no habiendo hecho ni bien ni mal, sí dice el texto, ¿verdad? Ujú. Entonces dice, para que se cumpliera conforme a la elección. Bueno, ahí dice básicamente en una forma muy clara que la elección que Dios llevó a cabo no se basa en las buenas obras, ya sea de Saúl o de Jacob. No dice que previó, no dice que vio de antemano quién iba a obrar bien y quién iba a obrar mal, y en base a eso Dios haya elegido a quién utilizar. No es lo que dice. Dice que lo hizo sin tomar en cuenta las obras de ninguno de ellos. Y dice que la elección la hizo mientras estaban en el vientre de la madre. Tampoco dice que lo hizo en la eternidad pasada. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Ahora es importante que notemos algo muy importante, que la mayoría de las personas pasan de largo y no lo estudian en el contexto. Y por eso al sacarlo de contexto, entonces atribuyen esos versículos al tema de la salvación. O sea, como que Jacob fue elegido para ser salvo, mientras que Esaú no fue elegido para ser salvo. Pero quiero que ustedes escuchen que hay dos palabras muy importantes. Las dos empiezan con S. La primera es salvación. Y muchos se van por ese lado y dicen, como digo y acabo de explicar, que uno fue escogido para salvación y el otro no. Pero si nosotros leemos con detenimiento el texto, desde el capítulo 9, verso 1, se van a dar cuenta que la elección que Dios hizo de Jacob no fue para salvación, sino para un servicio. Elección para servicio. También empieza con S. O para una misión servicial. Para algo en lo cual Jacob le iba a servir a Dios. No es para salvación, no es para que fuera salvo, sino para que llevara a cabo un servicio. Y Dios lo escogió, sí, para que a través de él y de su simiente física llevar a cabo el servicio de llevar adelante la simiente del Mesías, porque a través de su simiente vendría el Mesías. Y aparte de eso, a través de su simiente física, se llevaría a cabo también la propagación de la palabra de Dios a todas las demás naciones. Eso es parte de la misionología de la elección. No puede ser para salvación porque lo acabamos de ver. ¿Cómo puede ser para salvación si la gran cantidad de ellos fueron endurecidos?
O sea, sería una total contradicción que fuera para salvación. Y luego termina diciendo Pablo que la gran masa del pueblo está endurecida y solamente un remanente es el que se salva. Sería una total contradicción si el tema fuera la salvación. Ujú. Por eso es que verlo desde ese punto de vista es equivocado. Es una elección para servicio. Y ahí sí, Dios llevó a cabo la simiente y de ahí vino el Mesías. Por eso es que dice, porque la salvación viene de los judíos. No en el sentido de que tengamos que hacernos judíos para ser salvos, sino que la línea de la salvación viene a través de la tribu de Judá, y a través de la tribu de Judá vino el Mesías en cuanto a la carne, en cuanto a su naturaleza física, humana. Debemos saber entender el propósito, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, Dios utilizó a este hombre, a Jacob, para llevar adelante su propósito, pero no fue en base a las obras. Entonces, la explicación no está en decir si fue en base a sus obras o no en base a sus obras, o en buenas obras y malas obras, sino porque dice el texto que no se basó en obras, y es muy claro. Pero al mismo tiempo, no podemos caer en el error de decir que es para salvación, como caen en ese error muchos, sino fue para un servicio que le iba a prestar a Dios. ¿Ok? Sí, excelente, así lo entiendo. Usted lo explicó excelentemente. Yo lo entiendo así Ok, como usted lo explicó. Gracias, profesor. muy bien, gracias. Hermano Isaac, ahora sí. Bueno, pues nada, se me adelantó, profesor, porque eh, quise hacer ese pequeño aporte que usted ha hecho, porque es un texto que he estado estudiando de hace mucho tiempo aquí. Y claro, que la gente, sobre todo los calvinistas, llevan ese texto como la elección incondicional para la salvación a uno y a otro no. Y claro, después de mirar en el texto y el contexto, me di cuenta de lo que usted mismo estaba diciendo. Por eso bajé la mano ya después, porque lo ha definido usted de una forma maravillosa. Y claro, que la elección fue para el propósito que el Señor quería realizar, para su propio propósito que quería realizar, no para salvación. Y viendo a lo largo de todos estos estudios que nos ha dado el hermano Víctor, que no todo Israel se salva, sino ese pequeño remanente o gran remanente, pero que no es el todo. Entonces entendí ese texto y era el aporte que quería hacer. Porque si no me equivoco, creo que cuando Pablo hace esta reflexión o dice estas palabras, lo que está haciendo, lingüísticamente hablando, es, si no recuerdo mal, y si no me corrige el profesor, una metominia, que era al tomar un nombre propio para hablar de muchos, o dos nombres, en este caso, Esaú y Jacob, pero que no eran dos individuos realmente, sino dos pueblos. Y eso creo que se llama metominia, si mal no recuerdo, y es lo que estaba haciendo Pablo. Eso es lo que quería haber aportado yo, pero se adelantó usted, profe. No, y acabas de traer algo muy importante, que al usar la metonimia, que volvemos a explicar, es utilizar el nombre de un individuo o a un individuo en representación de todo un pueblo, por ser el padre de esa nación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos que cuando ya el apóstol Pablo cita, porque de ti saldrán dos pueblos, y cuando dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, está hablando del libro de Malaquías. Y cuando cita Malaquías, ya los dos pueblos ya han sido desarrollados ampliamente, ya han pasado siglos, ya han pasado generaciones, ya existen corporativamente, colectivamente, estos pueblos como un todo, como pueblos, ¿verdad? Con una gran cantidad de individuos cada uno. Entonces, a lo largo del tema no está hablando de personajes individuales, que es como se malentiende a veces. Ahora, el hecho de que estemos haciendo estas aclaraciones no significa en sí mismo que la postura calvinista o la postura arminiana sean la que tengan, no estamos favoreciendo una o la otra, porque para poder estudiar esos temas tendríamos que utilizar otro tipo de clase, otro tipo de enfoque, y al mismo tiempo analizar los versículos que se utilizan
en cada una de las posturas y en su debido contexto para saber qué apoya o qué no apoya la escritura. Aquí lo único que estamos haciendo es aclarar el contexto del capítulo 9 al 11 para que ya sea que lo veamos arminianamente o calvinistamente, nos demos cuenta que de ninguna de las dos cosas se está hablando, ni del arminianismo ni del calvinismo, sino está hablando de la elección de Israel y cómo Dios lo llevó a cabo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto central al que me quiero referir, ¿verdad? Porque no quiero que me vayan a malentender el enfoque de la clase. Bien, alguien pudiera decir, no, lo que pasa es que ellos no son calvinistas. O cuando digamos algo a favor de esa postura, los arminianos pueden decir, no, lo que pasa es que no son arminianos. No se trata de eso, ni de una ni de la otra. Recuerden que en el canal tenemos el lema que educamos, no adoctrinamos, ¿no? De hecho, mi postura yo muy pocas veces sobre cualquier tema la digo a menos que específicamente me pregunten y me presionen para eso, ¿verdad? Porque realmente mi manera de pensar o punto de vista personal poco o nada tiene que ver. Lo importante es que dice la escritura, no es que pienso yo, ¿verdad? Y en este caso, pues, y creo que concuerda conmigo, Víctor, tampoco importa qué es lo que Víctor piense, ¿verdad? O lo que piense cualquiera de nosotros, sino qué es lo que piensa el escritor bíblico, en este caso Pablo, ¿verdad? Ese es el punto básico. Adelante, hermana Angélica. Sí, antes que me olvide, Ajá. tenía una pregunta que ahora la recordé. El hermano Víctor estuvo hablando sobre la interpretación de cuándo sería entonces la plenitud de los gentiles según el futurismo, y mencionó el tema del milenio, pero me quedó pendiente, no sé si el hermano lo explicó y yo no lo capté. Entonces, en la postura preterista, ¿cuándo llegaría esa plenitud de los gentiles? Okay. Y sí, se me pasó aclarar ese punto. Bueno, si el texto se entiende, si el texto se entiende que una vez que se complete el número de los gentiles que llegan al nuevo pacto, ahí se consideraría que el Israel que creyó sería considerado el todo. Ya ahí se terminaría. Ahora, el texto dice hasta que llegue. Entonces, cuando nosotros vemos ese endurecimiento, el texto dice que ese endurecimiento va a durar hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Entonces, quiere decir, podemos tomarlo desde este punto de vista también, que ese endurecimiento de Israel va a durar todo el tiempo de la historia hasta el día de hoy. Y el punto de en dónde se completaría tendría que ser definitivamente en la segunda venida de Cristo. Porque una vez venido Cristo, se cierra la puerta. Cristo viene solamente ya por su pueblo, y ahí el que entró, entró, y el que se quedó por fuera, se quedó por fuera. Recordemos también que en Apocalipsis hay una parte donde los santos le están diciendo al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a vengar la sangre de nuestra sangre de estos moradores de la tierra, ¿verdad? Y el Señor les dice, bueno, espérense hasta que se complete el número de los consiervos que también van a padecer igual que ustedes. Entonces, se está esperando un momento, un tiempo en el cual se llegue el tiempo en este sentido de la segunda venida de Cristo. Hebreos nos dice que esta segunda venida de Cristo no tiene relación con el pecado. Cristo ya no viene a perdonar a nadie. Cristo viene y en un momento toma su iglesia y se acabó. Y se acabó. Entonces, en ese momento se tendría que considerar que en cuanto entre el último que él considera que tiene que entrar, y se acabó todo. Si lo vemos desde ese punto de vista estricto, de que una vez que se complete, ya no
ya no hay nada más. El israelita que entró, entró, los que entraron, entraron y serían considerados como el todo del Israel que llegó a la salvación. Espero que Ok, no le haya dado mucha vuelta. sí. Mira, Sí, me gustaría tomar un minutito nada más para explicar algo. No sé si el peregrino me puede ayudar poniendo un pasaje bíblico para que todos lo puedan ver allá en Miqueas capítulo 2, verso 12. Permítame un segundo. Y quiero decir que este pasaje, la mera verdad, a mí en mis estudios se me había pasado, pero en una clase anterior que el peregrino dio de las primeras, puso ese pasaje. Y desde que lo puso la primera vez me llamó la atención. Creo que él ni se acuerda, pero me llamó la atención y dije, no, este pasaje, Miqueas, dije yo, pues siempre checamos todos los pasajes citados por Pablo, ¿verdad? Y el de Miqueas no está, 2:12. Pero en este pasaje que acaba de poner él ahí, si ustedes se fijan, es exactamente el tema del que venimos tratando. Y en este caso, déjame poner aquí algo. En este caso tenemos el pasaje y lo vamos a analizar rapidito, pero dice así: de cierto te juntaré todo. Ahí está otra vez el tema. En pocas palabras, como que lo que Pablo está diciendo, y así todo Israel será salvo, es como una paráfrasis de este pasaje o una explicación breve de este pasaje. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Es exactamente lo que dice allí, ¿no? Y uno pudiera decir, wow, pero acá dice todo. 12 tribus, dice uno, ¿no? Y luego dice, Sí, pero luego, escuchen esto, luego dice, recogeré ciertamente el resto de Israel. ¿Cómo que todo y luego el resto? ¿Mm? No lo pone como dos cosas diferentes. Déjenme explicarles un poquito aquí el tema. En la literatura hebrea, en la forma de hablar de los hebreos, es un poco diferente cuando habla poéticamente a como lo hacemos en castellano. En castellano utilizamos la rima para darle esa, esa concordancia, por así decirlo, ¿no? Cosas que terminen con la misma letra para que se oiga bien, ¿verdad? Como cama y toma y así sucesivamente. Son rima de palabras, de fonética. En cambio, en lo que es el idioma hebreo y en la cultura hebrea, los sinónimos o la rima es de ideas o de pensamiento. Por eso aquí, si ustedes se fijan, fíjense cómo dice, aquí tenemos un paralelismo, se le llama eso, o sea, es la repetición de la misma idea, dicha con diferentes palabras, pero es una equivalencia de idea, es un sinónimo. Y acá es repetitivo, dice así, de cierto, ahí viene la introducción, o sea, en verdad, y luego dice, te juntaré todo, oh Jacob. Fíjense del verbo, te juntaré. Luego todo, oh Jacob. Ese es el receptor, ¿verdad? Y luego dice en paralelismo, aquí juntaré y recogeré, es exactamente lo mismo. Y ciertamente equivale a desierto de acá arriba, ciertamente. Y luego el todo, fíjese, el equivalente de todo, ¿cuál es? El remanente de Israel. O sea que todo, oh Jacob, y el remanente o el resto de Israel es exactamente lo mismo, no son dos cosas diferentes. Entonces no está hablando de toda la cantidad de 12 tribus en su totalidad, sino que está hablando un remanente del pueblo de Israel. Dice, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño, y aquí se refiere a ellos como ovejas, ¿verdad? Como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Y luego dice así, verso 13, subirá el que abre caminos. Esa es una referencia al Mesías.
subirá el que abre caminos. Acá se presenta el Mesías como el abridor de caminos delante de ellos. O sea que el líder del remanente es el Mesías. Abrirán camino y pasarán la puerta del redil. ¿Sí se acuerdan cuando Juan habla de eso? Dice que cuando abren la puerta, dice, las ovejas salen a comer pastos y saldrán por ella. Y luego dice, interesante porque al que abre caminos es mencionado con otro apelativo en este paralelismo. Y su rey pasará. O sea, el que abre caminos es el rey, el Mesías. Pasará delante de ellos. O aquí, delante de ellos otra vez, dice en la parte de arriba. Y luego en el paralelismo dice, y a la cabeza o delante, como dice aquí, de ellos, acá siempre declaración terminante. Dice que Jehová es el que va a la cabeza, Jehová es su rey, Jehová es el que abre el camino y el que va delante de este remanente que vimos acá en la parte de arriba. O sea que cuando dice, y todo Jacob o todo Israel será salvo, se refiere únicamente al resto o al remanente de Israel. Y en este caso ya explicó en capítulo 9, 10 y 11 que ese remanente es el remanente creyente o la elección de gracia. De ahí que cuando leamos en capítulo 11 de Romanos, y así todo Israel será salvo, se refiere al Israel de Dios, no se refiere al Israel étnico. Es como que estuviera diciendo, y así todo el Israel de Dios, es decir, el remanente de la elección de gracia de Israel que creyó en el Mesías, más el remanente de los gentiles, que es reunido o juntado juntamente con ellos, todos ellos forman el Israel de Dios. Y eso nos lo corroboró capítulo 9, 24 de Romanos, donde dice que hemos sido llamados, dice, no solamente de entre los israelitas, sino también de entre de los gentiles. Es un mismo Israel, pero se le llama el Israel de Dios. Entonces, vemos que ese pasaje es el equivalente a este pasaje en donde lo explica de otra manera, aunque se refiere a lo mismo. Y el último pasaje nada más para que veamos cómo es que aquí el que va a la cabeza de ellos se refiere a Jesucristo. Si me puedes poner ahora otro pasaje para que veamos la aplicación en el Nuevo Testamento. Víctor, es Hebreos capítulo 12, verso 2. Ok, fíjese cómo dice aquí. Esta es una llamada a todos aquellos hebreos que habían creído en aquel primer siglo, que eran parte de la elección de gracia, y acá reciben pues es como un sermón motivador para perseverar en la fe en Jesús. Y les dice así, puestos los ojos en Jesús. Y luego esta frase aquí, el autor. Este autor en la nueva versión internacional, por ejemplo, en lugar de decir autor, dice el iniciador, el que va adelante, el pionero, el que va a la cabeza, el que abre la puerta, el iniciador y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí podemos ver que aquí cumple Jesucristo siendo el iniciador y consumador de nuestra fe, el que va a la cabeza como rey delante del remanente de Israel. O sea que primero tenía que venir Cristo, porque si va a ir a la cabeza y va a abrir la puerta, primero tenía que venir Cristo y después viene la elección de gracia, o sea, a los que Él eligió, ¿verdad? Que son los que creyeron en Él. Entonces, si esto es así, pues podemos ver que la profecía se cumplió al pie de la letra.
No podemos decir que el nuevo pacto no se ha cumplido, sino al revés. Cumplió a cabalidad todo lo que dijo. Bueno, nada más quería concluir con esta breve explicación. Gracias, Víctor. Y ahora ya saben a quién se refiere directamente, y todo Israel será salvo. Bueno, espero que haya quedado claro ahí. ¿Todo claro, hermana Angélica? Perfecto. Ok, muy bien. Luego también está por acá Isaac Hernández. Y pues queremos también darle una bienvenida a Isaac. Bueno, con eso pues yo creo que vamos terminando, a no ser que haya una última pregunta. Dijimos que lo íbamos a extender hasta la 1 y pues son básicamente la 1 de la tarde en horario mío, las 2 de la tarde horario de allá de la Ciudad de México. Tampoco quiero que se me vaya a desmayar Víctor porque ya es hora de comer, ¿verdad? Así que pues les agradezco a todos infinitamente. Nada más quiero decirles que vamos a entrar en un periodo de descanso, de vacaciones, bien merecidas, ¿verdad? Al menos en este canal, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Vamos a entrar en vacaciones y vamos a tener de vacaciones todo lo que es el resto del mes de junio y todo el mes de julio. Vamos a estar trabajando sobre la preparación de otros materiales también para poder abrir con nuevos bríos en lo que es, si Dios permite, la primera semana de agosto. Así que estén pendientes porque no les voy a dar más que mes y medio de vacaciones. Así que ya en agosto, a principios de agosto, regresamos y creo que vamos a cubrir, Ya es bastante, mes y medio. si no me equivoco, vamos a cubrir las 4 simientes de Abraham, que es un libro de teología del Nuevo Pacto muy, muy necesario para entender todavía mejor lo que es la teología del Nuevo Pacto y esto que venimos estudiando. Se llama Las 4 simientes de Abraham. El autor es nuestro hermano John Reisinger. Ya falleció hace unos pocos años, pero su libro quedó ahí para la posteridad y lo vamos a aprovechar, ¿verdad? Así que vamos a ir tocando ese libro, esperando que después podamos, yo espero que Víctor se anime y más en el futuro nos vuelva a bendecir con un estudio, ¿verdad? Ahí ya preparado, esperemos en Dios que sí. Lo he estado invitando y tratando de convencer para que nos traiga Gálatas, ¿verdad? Verso por verso, ¿verdad? Vamos a ver, primero Dios, si es que se anima, ¿verdad? Pero eso ya sería hasta el enero que viene, ¿verdad? Así que todo el trimestre que viene de agosto, septiembre, octubre y noviembre, todos esos 4 meses, vamos a estar en lo que es las 4 simientes de Abraham, para que quede bien entendido lo más que podamos. Y así vamos a ir avanzando en lo que es la explicación de lo que es la historia de la salvación a través de la perspectiva de la teología del Nuevo Pacto. Bueno, me despido de ustedes. Oren para que todo vaya bien, para que el Señor nos bendiga y nos dé la salud, la bendición suficiente para regresar en agosto. Disfruten sus vacaciones, disfruten la playa, ahí en donde haya calor y haya playa, pues aprovechen, ¿verdad? Y vamos a decirle a Víctor que se tome unas vacaciones y se vaya a Acapulco, ¿verdad? Es la playa más cerca de ahí de la Ciudad de México, ¿no? Acapulco. Sí, y no la conozco. Ay, mire eso. Mejor conozco Manhattan Beach, conozco Malibu, conozco Santa Mónica. No, pero ¿qué pasó allá? Tienes que ir allá por Zihuatanejo y por Puerto Vallarta y todo eso por allá, Sí, Acapulco y una escapada allá hasta Huatulco.
en el estado de No, Oaxaca, no, ¿verdad? no estaría mal. Como decimos por aquí, hágame la buena. Bueno, entonces nos despedimos. Bendiciones. Saludos a todos. Quedamos Amén. así y prontamente vamos a editar los videos y Bendiciones. mientras tanto pueden ver el programa en vivo en el YouTube, ¿verdad? Ahí lo van a poder encontrar, que se transmitió. Y esto nos da la capacidad de no tener que correr con la edición porque ahí está el video, ¿verdad? Bueno, bendiciones a todos. Dios les bendiga Amén. mucho. Bendiciones. Cuídense. Profesor Nos Ben, veremos prontamente. Bendiciones. Sí, hermano Isaac. ¿Alguna cosa, quería hermano? decir a Víctor que me puede decir, sí, que Víctor, a ver si me puede facilitar su canal de YouTube para Sí. Puedes ponerlo así, hermano, @elperegrino777 y lo lleva directito para allá. Porque quiero. Vale, muchas gracias. El Peregrino 777. Bueno, ahora sí, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.